Great. So this is going to be kind of an interesting panel. I'm sure this has already happened here at the conference, but we have a half Spanish, half English speaking panel here. So do your best to follow along with the interpretation. I'm going to do my best up here. But my name is Dan Swislow. I work at the National Democratic Institute and help manage a couple of projects related to open parliament, including a network of civil society organizations that work on open parliament in about 80 countries, and also our co-anchorship of the Open Government Partnerships Working Group on Legislative Openness. I'm going to go basically down the line here. Rather than do presentations, we're just going to introduce ourselves for about 2 minutes each, and then we'll jump right into a conversation here and some questions from the audience as well. So I'm going to start on my left here. We have, I think, accidentally divided between civil society and legislative staff here, but let's start over here with civil society. We have John Wunderlich from the Sunlight Foundation. Hola, hello, my name is John Wunderlich from the Sunlight Foundation in Washington, D.C. We've been working on transparency reform in the U.S. Congress since Sunlight was founded about 7 years ago, and more recently have done big projects around building websites and getting data for the 50 U.S. states, and we're deeply involved in the Opening Parliament Global Initiative and with the Legislative Openness Working Group. Hola, yo soy Melissa Ortiz Mazó de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Colaboro en el proyecto de Ciudadanía y Parlamento Abierto y hemos estado trabajando los últimos 14 años en el tema de transparencia parlamentaria, en abrir el Congreso, y actualmente somos parte del grupo impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Hola, mi nombre es María Jara Quemada de la Fundación Ciudadano Inteligente de Chile. Nuestro trabajo principalmente es reducir las brechas de información que hay entre el Estado y los ciudadanos, principalmente a través de tecnologías de la información, y tenemos un proyecto de monitoreo legislativo que se llama Congreso Abierto, que es totalmente replicable en código abierto y que tiene herramientas de POPLAS, y también somos co-coordinadores de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, donde acabamos de lanzar un índice de transparencia legislativa que mide la transparencia de los parlamentos de 11 países de la región. Hello, I'm Raquel Melo. I work for the Brazilian Chamber of Deputies, and I'm glad to actually work in a very recent area which is called Hacker Laboratory or Lab Hacker, which is a space created for develop collaborative work among citizens, regardless the cap they use, if they are lawmakers, journalists, or hackers, or developers. What we are trying to do is to create innovation in Parliament with open data, new ways of visualizing data, and also to stimulate a new role for modern-day congressmen. This means they must be crowdsourcers, facilitators in lawmaking process. This is what we are trying to do in Lab Hacker, and I am glad to share with you our experience and learn from you also. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dante Preiser. Soy asesor de la senadora Arely Gómez en el Senado de la República. Ella es presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información. Y durante 2 años hemos estado trabajando de la mano con sociedad civil en varios proyectos para presentar de mejor manera la información en el Senado de la República. Y la semana pasada se lanzó la Alianza para el Parlamento Abierto, que busca hacer una plataforma en la que, junto con sociedad civil, el organismo garante del acceso a la información, que es el IFAI, y el Congreso de la Unión, vamos a trabajar varios proyectos en la materia. Y también estamos paralelamente en el Senado trabajando las reformas secundarias de la reforma constitucional en materia de transparencia, en las que tenemos previsto incluir un apartado especial de datos abiertos para que desde la ley se establezcan principios y lineamientos en la materia. Entonces estaremos platicando cómo hemos colaborado con sociedad civil y los proyectos que tenemos en adelante. I'm delaying for the interpretation, so 2 seconds after Spanish speakers speak, we'll go. The first question I'm going to address to civil society, I want to ask basically where you get your data. Legislatures, I think, are fundamentally different institutions than governments and cities and some of the other democratic institutions we've been talking
too, and I'm curious, what are the barriers that you see in civil society to receiving open data? Maria, I'll start with you, I guess. Bueno, nosotros comenzamos un trabajo con los equipos tecnológicos y de informática de cada una de las cámaras de nuestro Congreso. Empezamos a pedirle que nos liberaran información y ellos se entusiasmaron mucho con nuestro proyecto y comenzaron a liberarnos la información en formato de APIs. Por lo tanto, nosotros en nuestra página de Congreso Abierto, que está en congresoabierto.cl, ahí lo pueden ver, tomamos la información de las APIs que ellos nos fueron liberando. Estos equipos se fueron entusiasmando con nuestro trabajo y se dieron cuenta de que era muy importante liberar la información no solo a ciudadanos inteligentes, sino que a toda la comunidad. Por lo tanto, fueron convenciendo a sus jefes dentro de cada una de las cámaras de la importancia de esto y en julio de este año ambas cámaras se unieron y lanzaron en un solo sitio, en un portal de Open Data, bastante información sobre el trabajo legislativo y el trabajo de los parlamentarios en APIs para toda la comunidad. Por lo tanto, de ahí nosotros estamos sacando la información, a pesar de que todavía tenemos ciertos retos, como por ejemplo la información del trabajo de las comisiones, que no se encuentra en formato de datos abiertos, que muchas veces no es completa, sino que son informes que contienen los resúmenes de lo que se ha trabajado. Las votaciones de los parlamentarios, las comisiones tampoco están en datos abiertos, por lo tanto hay un desafío para seguir avanzando en un trabajo en conjunto con ellos para poder liberar más información e ir incorporándola a nuestro portal. Just a quick follow-up. Before Congress began releasing data through the API and through a portal, you were getting it just kind of piecemeal from legislative staff. They were giving it directly to you. What was the process that politically that made them decide to put it onto a portal? Nosotros, claro, empezamos a hacerle requerimientos, nos acercamos a los equipos y le comenzamos a hacer requerimientos de cierta información en Open Data para poder elaborar nuestra plataforma. Y hubo una muy buena relación, comenzamos a trabajar en conjunto, pero en un principio esta información solo iba dirigida a nosotros y de acuerdo a los requerimientos que les fuéramos haciendo. Y ellos se entusiasmaron con esto y fueron ellos los que hablaron con sus autoridades para liberar finalmente la información a toda la comunidad. Entonces, por lo tanto, hay un gran trabajo de estos equipos en convencer a su jefatura de la importancia de este trabajo, de la importancia de esta información y que estuviera disponible para todos. So we have, I mean, we're talking now about political barriers to information. Everyone in this community always talks about scraping and we hate PDFs, we want open data. But really in the legislature, there's really great political barriers. One of the things I know about Mexico is that there's no standard way of releasing information across different commissions in the legislature. And so I'm curious as to how Fundar gets its data. Bueno, nosotros, una de los principales hechos es estar monitoreando constantemente y estar propiamente en cámara viendo lo que sucede y lo que escuchas y relacionándonos con el staff parlamentario. De ahí se obtiene mucha información. Las páginas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado efectivamente tienen mucha información, el problema es que no están en formatos abiertos y bueno, eso conlleva mucho tiempo poder procesar la información, bajarla, la mayor parte de ellas está en PDF, pese a nuestra campaña de Dile no al PDF. Dante sabe muy bien de mi campaña de Dile no al PDF. Y menos si es una fotografía en PDF. Sí. Y la verdad es que inicialmente ha sido un trabajo de, pues sí, de rastreo y de estar propiamente bajando la información, procesándola, reprocesándola, también compartiendo información entre organizaciones, creo que eso es fundamental, ¿no? Como yo ya bajé esto y yo ya tengo esto y yo ya rehice esta base de datos y te la comparto y demás, eso también es muy válido. Y me parece que lo interesante ahora ha sido como cambiar la lógica en términos de cómo queremos obtener esa información. También hemos obtenido muchísima información a partir de solicitud de información vía acceso a la información en las unidades de enlace. Y ahora lo que sabemos, porque siempre asumimos que esta información no existía en datos abiertos y vivíamos en el error.
El tema está en que sí existen datos abiertos, porque también sería ilógico llevar estas páginas web con tantísima información si no existieran datos abiertos. Entonces, ahora sabemos que lo que existe es un problema de estándares al interior del Congreso, porque las comisiones no manejan la información de la misma forma. Entonces, igual hay comisiones que sí hacen tablas, hay otras que sí hacen todo en Word, pero lo pasan en PDF, pero hay otras que solo lo imprimen y se lo pasan al staff legislativo solo por impreso, y entonces eso efectivamente se convierte en un PDF. Entonces, sabemos que ahora una gran necesidad es generar estándares para que las comisiones legislativas trabajen los datos en una misma estructura y que esto además se pueda generar en archivos y en bases de datos que se hagan públicas. Entonces, es no solamente un tema de trabajo técnico, sino también un tema de trabajo político. I think we'll come back to standards probably a little bit later in the panel, but I want to go to John real quick. You mentioned something that a lot of information that you get in Mexico is through formal requests, and I think what a lot of people don't realize is that in the U.S., our freedom of information law does not apply to the Congress. And so the question I'm interested in, Sunlight Foundation does a lot of work both on open government data and open parliament, open legislative data. I'm curious, what are some of the challenges that you run into getting legislative data that's outside of the freedom of information request bubble, I guess? Sure. So our Freedom of Information Act doesn't apply at all to the institution of the legislature. It just, you could submit a request and there's no law at all, so it's not going to help. You may as well just call them on the phone. So yeah, our FOI law does not apply. So we've enjoyed the legislative access that we have in the US is due to public expectation and the force of tradition that we have public bills. Some of the fights that we've managed to win over access to information, getting bills to be online for 3 days or improving data access a little bit, are often because the minority party makes promises that they will run things better when they take over. And so we've actually seen a lot of benefit from the changing of the leadership back and forth several times. Each change in leadership means that at least 1 or 2 promises end up being fulfilled. So we'll turn to the government, or the legislative side here. I want to, I'll start, Dante. I want to hear from your perspective. Both of you, I think, are kind of, are working on this issue with a similar perspective to civil society, in that you would like to make your Congresses more open. And I'm curious, what are some of the challenges you run into building the Open Parliament Partnership, working on the Hacker Lab, in terms of allowing Congress to release data? Bueno, a mí me parece que una cosa que es importante señalar, como decía Melissa, es que, primero que nada, no somos contrapartes, no somos parte de 2 áreas diferentes y no nos interesan cosas diferentes. Efectivamente, como lo dice Melissa, el tema de los PDFs es algo que nos servía a todos, no solo a ellos como ciudadanos que necesitan la información, sino también a los que usamos esa información al interior de los congresos. A mí me parece que el gran éxito de este tipo de colaboración es que nos entendemos como parte, que queremos los mismos objetivos, que necesitamos la misma información para trabajar mejor. En esa medida, el gran reto, en realidad, no ha sido tanto convencer de la utilidad de este tipo de iniciativas o políticas, sino la manera en la que le hacemos entender a los legisladores en qué medida nos ayudan a todos estas políticas. A diferencia del gobierno federal o del Ejecutivo, en el Senado pues hay 128 jefes y cada jefe tiene su propia política de trabajo interno. En el comité que preside la senadora es muy fácil que ella, con una firma y un oficio, pida que la información que genera el comité se dé en datos abiertos. Pero no es lo mismo y no es fácil convencer a los 128 senadores que hagan lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que convencerlos es el gran reto para empezar a trabajar. Y esa es la visión que la senadora ha impuesto al tema del Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto tiene la oportunidad de, mediante leyes, lineamientos, reglamentos, establecer esos estándares de los que habla Melissa. Y ese es el gran reto. Me parece que es el gran reto que tenemos en este momento. We seem to have lost English translation. That all came through in Spanish on the interpretation, so there it is, perfect. Raquel, let's go to you with the same question. So concerning open data, we have some very objective barriers.
And I can mention some technological issues due to our kind of processing systems, which are oriented to transactional processing. And this means that it's not uncommon to find inconsistencies and redundancies in those data. And we are also oriented to display data in our website, which is good, complete, and useful, but it's not in open formats. So another issue is about metadata. This means that the information, the documentation we have to consume internally our data is completely different from that is useful for citizens. So we need to do great efforts to create metadata to add value to this data we intend to open. There are some other barriers due to cultural behaviors. This means our parliamentary staff is afraid of showing mistakes. And so they tend to be over careful when someone asks for open data. And what happens is that there's a big line of authorizations until we can open a small set of data. And this delays much the process of opening data. Also, the legislative process is very rigid. This means that our legislative process, the process for a bill, is from the Constitution 1988. And since then, no changes were made to our process. So this process provides some very specific points to gather citizens around the process to open data. So when we receive requests to open data in a different point of the process, people inside even the deputies, they ask, but why? We've been doing like this for over years, and this works well. Why do we need to provide a new open data in this point of the process? Is not provided. So another problem is an organizational issue, because all the programming for open data is centralized in our IT team, which is responsible also for the transactional and information systems. And the demands are all in a long backlog, because we didn't define a decision body to prioritize what we need to open first. Lots of demands and no decision. This is another problem I remember now. So it seems like we have bureaucratic problems, which are common, I think, in all institutions, and also political problems. Dante, I think you also mentioned, although I missed a lot of the interpretation, that there's, I think, a job for all of us to do in convincing certain MPs and legislative staff that open data is actually necessary. Raquel, I want to stay with you because I think some of what Brazil is doing is some of the most experimental and innovative in trying to prove to MPs and to legislative staff that this is useful for them to interact with civil society, to interact with hackers. I think you brought a video with you of the Hacker Lab, and maybe we could show that now and have you explain a bit about it. Just to explain what we're going to see now, this is an experience that we had last year when we organized our first hackathon. So this is an opportunity for a congressman talking with a hacker, and it's a very interesting dialogue. É isso, assim, mecanismo de controle social
para o cidadão ver onde é que o seu parlamentar pode estar gastando recurso, né? Por exemplo, aqui a gente sabe que essa deputada, né, ela está gastando 300 mil num kit de malhação. Será que custa isso mesmo? Será que a ferro, borracha e metalúrgica não custa 30 mil? Aqueles kitzinhos pequenininhos que fica o pessoal fazer aqueles exercícios, né? Paulo Pimenta, vamos lá. Suas emendas, você destinou a maioria lá para o Rio Grande do Sul, né? Vamos ver se bate mesmo. Aí a gente abre, você destinou só para o estado como um todo, né? Você não destinou para uma cidade X ou Y. O problema da emenda é que o Estado Federal, depois que ele faz a emenda, ele não consegue acompanhar a emenda. Gente, faço uma emenda para a Prefeitura Municipal para aquisição de uma patrulha agrícola. Sim. Certo? Cara, eu não consigo saber de quem que ele comprou, quanto ele comprou. Se o cara fizer uma sacanagem lá na prefeitura, eu não tenho muitas vezes como saber. Pronto. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Um pagamento de 250 mil para pavimentação de uma rua. Eu não sei qual é a empresa que a prefeitura vai contratar. Eu não sei se ele da Caixa, se ele vai apresentar um projeto para ser asfalto ou pedra irregular. Sim. Eu não sei se o projeto tem esgoto, não tem. Eu não tenho nada a ver com isso. Digo mais. Fiz uma emenda, digamos, 2012, certo? Aí teve eleição. E assumiu lá um prefeito, que não é o prefeito com o qual eu tratei a emenda. Esse cara não vai nem me convidar. O recurso chegou lá e ele vai usar do jeito que quiser. Entendi. Eu não vou nem ser convidado para não processo. Então, na LDO é que tem que botar isso aí. Pronto. Então qual a ideia? Descobrir onde é que está o gargalo para fazer o rastro, o DNA da emenda até o orçamento. Ela teria que ter mais, digamos, 4 dígitos, digamos, 3 dígitos, 2 dígitos, que fosse uma espécie de uma marca. Uma marca, um DNA que a DNA vai da... acompanhar a cena. Isso. Vai acompanhar ela pelo executivo. Pronto, é isso que a gente precisa trabalhar. Por aí. Na LDO. Na LDO. Okay, I think it's amazing because it was an opportunity for them to exchange their realities. So the congressman could see by the eyes of the hacker how difficult it is for a common citizen to understand what happens when an amendment to the budget is approved and what happens later. And the same happens with the congressman. He has some difficulties to track what's gonna be done with that money. So this is one wonderful exchange we had there. But beyond this, we had some other good experience when hackers and our IT team could change technologies, experiences, and also the hackers could visit the legislative bodies and know a process for a bill and understand that sometimes it's not so easy just to open data, just to show things. You need to explain, to add value to it. So I think what Brazil is doing is pretty amazing. It's the first permanent hackerspace in any, I think, national legislature and maybe even any legislature period in the world. Dante and Melissa talked a little bit about the new Open Parliament alliance or partnership that's happening here in Mexico. I know that you're planning a hackathon in the Senate. I'd be curious to hear from both of you. I know this is just kind of getting off the ground, but what benefits and what outcomes you hope to see from the collaboration between this coalition of civil society groups and the legislature? Bueno, una inmediata es poder tener la información en datos abiertos. Eso ya sería como, y se lo dije a Dante, yo con eso me retiro, ¿no? Tener la posibilidad de tener los datos abiertos y tener la posibilidad, insisto, de poder comunicarnos de otra forma, ¿no? La verdad es que tener un hackathon, por lo menos en el Senado, se planteaba, es algo que si yo hubiese planteado a los colegas aquí, no hace 5 años, hace 2 años hubiese sido como, tú estás loca, ¿no?
y tener la posibilidad de tener un hackathon en el Senado donde hay un compromiso de abrir la información, pero no solamente un compromiso en términos de vamos a cumplirle a la ciudadanía, sino entendiendo por qué es necesario también para ellos y pudiendo avanzar en también saber cuáles son las necesidades de los propios colegas que trabajan al interior del Congreso y que ellos también entiendan un poco esta experiencia que vimos en el video, ¿no? También que ellos entiendan cómo para nosotros ha sido tan complicado encontrar la información, procesar la información y entender que necesitamos empezar a hablar desde la misma plataforma, empezar a hablar desde el mismo lugar y empezar a conocernos, ¿no? Creo que ese es uno de los principales beneficios y de las principales ganancias de un proceso de este tipo, ¿no? Y que sobre todo también el Senado se dé la oportunidad de conocer a toda esta otra comunidad, ¿no? Yo recuerdo la cara de algunos legisladores la primera vez que dijimos la palabra hacker, y de hecho de recibir así de, pero ¿cómo vamos a meter hackers al Congreso? Van a burlar toda la seguridad. No, a ver, esperen, ¿no? Activistas sociales que trabajan con datos, que además replican estos datos y los hacen útiles para más ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? El poder cambiar ese lenguaje, el poder cambiar esa idea, y que no es un tema además de edades, ¿no? Que hay senadores jóvenes y senadores no tan jóvenes que están entendiendo el tema y que están entendiendo la necesidad de acercarse y de escuchar a una población que está hablándole a otra población a la cual no necesariamente los congresistas están sabiendo llegar, ¿no? Entonces saber que es un puente que se habilita y que va a permitir que nos conozcamos mejor. Sí, básicamente al interior del Congreso nosotros tenemos dos retos, como comenta Melissa. El primero es hacer entender a los legisladores en general para qué es útil este tipo de proyectos o de ejercicios, porque efectivamente no se entiende. Cuando nos llegó Melissa a decirnos vamos a hacer un hackathon, la verdad es que para los senadores era muy complicado usar la palabra, e incluso en el acuerdo donde se aprobó se deja claro que es un concurso de desarrolladores denominado hackathon, para que no se entendiera como que efectivamente iban a hacer un hacker a la página del Senado. El reto es eso, y lo platicaba con Raquel hace un momento. Hay una brecha generacional en la mayoría de los legisladores, y aunque hay legisladores jóvenes como Juan Pablo Adame que traen esta agenda, en realidad la mayoría de ellos no tienen idea de lo que estamos hablando. Transmitirles cuál es la importancia de este tipo de ejercicios es el gran reto. Tenemos dos proyectos importantes que ya fueron aprobados por el comité que preside la senadora, que es el hackathon, que ya lo platicó básicamente Melissa, y que también nos ha dado la oportunidad de conocer otras organizaciones como Arena Ciudadana, Borde Político, Fundar, Transparencia, que están enfocadas más a esa parte de tecnologías de la información aplicadas a parlamentos abiertos. Aquí en el público también tenemos a un compañero del Senado que trabaja en la Dirección de Tecnologías de la Información, y nos da gusto darnos cuenta que en realidad al interior hay un ánimo de hacer estas cosas, ¿no? Y que en realidad lo que había pasado anteriormente es que no habían encontrado la manera de comunicar la utilidad de este tipo de ejercicios. El otro proyecto que tenemos que ya fue aprobado es la creación de una plataforma que se va a llamar Iniciativa Abierta a la Ciudadanía, para ir a este otro eje del gobierno abierto, que es la participación ciudadana. ¿De qué manera los ciudadanos pueden participar activamente a través de tecnologías de la información, proponiendo redacción de leyes? Porque al final de cuentas el Parlamento busca eso, hacer leyes, y en la medida en que sea colaborativo, en la medida en que la gente participe realmente, va a ser mucho mejor el resultado. Y un reto que tenemos, que me parece que es el más importante y que ese sí es conjunto, no nada más de este lado tener la voluntad política de hacerlo, es que la ciudadanía participe. Transmitirle a la ciudadanía, más allá de este círculo de gente que conoce estos temas, por qué y para qué deben participar y cómo esto los va a beneficiar a sus comunidades. Y por eso la alianza va también a convocar a los gobiernos locales, a los congresos locales a que participen. Otro reto que me faltó decir es que, como pueden ver, hoy está aquí Dante, que es del Senado, nos falta la Cámara de Diputados. So I want to, here we go. Efectivamente, nos falta la Cámara de Diputados. Tenemos pocos aliados de ese lado, pero la senadora ha sido insistente en que si no metemos a la Cámara de Diputados en esto, el esfuerzo puede ser muy débil. Y por eso la propuesta de una comisión bicameral, que a través de reuniones consecutivas de senadores y diputados van a lograr que esta agenda avance.
Sin la comisión bicameral, básicamente este va a ser un esfuerzo que no va a rendir los resultados que se necesitan, porque el Congreso es bicameral y las leyes se hacen por 2 cámaras. Entonces, estamos trabajando en eso, Melissa, no te preocupes. And by the other hand, it lacks the Brazilian Senate here also. So just the Brazilian chamber is here. So I want to ask, one more question here of Maria, one of John, and then I want to open it up to the audience. We've talked a little bit about how we need to prove open data is useful to legislatures on the inside. We need to create possibilities for collaboration. I'm interested to hear what kind of successes you've seen using open data to include citizens in the legislative process and to offer more engagement and allow citizens to increase their trust and their confidence in the institution. A ver, yo creo que con el Open Data no creo que solo con eso vamos a aumentar la confianza que tienen nuestros ciudadanos en el Parlamento, que en Chile en las últimas encuestas están alrededor de un 12%, lo cual es muy bajo. Sí, nosotros nos hemos enfocado mucho en nuestra página, en nuestra plataforma, que de hecho replica mucha información que ya está en las páginas de cada una de las cámaras, solo que está en este caso en un solo sitio, no hay que ir a 2 sitios, y tratamos de mostrar información sobre los proyectos de ley que le pueda interesar a las personas, que puedan suscribirse a los proyectos de ley de su interés y por lo tanto hacerle un seguimiento más acabado, en vez de estar todos los días teniendo que hacerle seguimiento a través de las páginas de los congresos, las páginas oficiales. Y también nosotros incorporamos una herramienta de Poplas, que es, en castellano le pusimos Pregúntales, que es el Write It, donde los ciudadanos pueden contactarse a través de nuestro sitio web con los parlamentarios, les pueden enviar un correo a su correo institucional y esta conversación se visibiliza para todos los que quieran acceder a nuestra página públicamente. Nos ha costado un poco enganchar a los parlamentarios en esto, nos ha costado engancharlos en que realmente es algo útil no solo para la ciudadanía, sino que también para ellos, para acercarse a sus representados. Y yo creo que uno de los grandes problemas con el tema del Open Data parlamentario, y por lo que he visto acá de la discusión que se ha dado, es que los parlamentarios que lo lideran son llaneros solitarios. En la mayoría de los casos es un senador, un diputado en cada país que está liderando el tema, no es un tema de partido, no es un tema, a diferencia del gobierno que está todo centralizado, entonces el gobierno incentiva que distintos ministerios lideren información, acá es un senador en particular, un diputado en particular que va liderando el tema. Y yo creo que necesitamos unir más fuerzas, convencerlos de que esto es necesario, porque si ese llanero solitario no se vuelve a postular o cualquier cosa, se nos muere el Open Data en Chile, en México o en otros países. Por lo tanto, yo creo que hay que involucrarlos más en esto y darles a entender la importancia de esto, no solo para la ciudadanía, sino que también para ayudarlos a ellos a conectarse con la ciudadanía y aumentar la confianza que tiene la ciudadanía en ellos y que ellos entiendan, la ciudadanía entienda el trabajo que ellos están haciendo. So John, I've been kind of leaving you off on the side there and haven't had a chance to hear from you. I know you look like you've been dying to say something, but I want to give you the chance to respond to any of the conversations that have been happening up here, but also pose one larger question to you that I know that we both talk about a lot. And that is, why do you think that legislatures are often left out of the equation when you're talking about open government? Sure. We talk about open cities, we talk about open government, we talk about states. There's a lot of great innovations there, but it seems sometimes like legislatures are left out of the equation. I know that's kind of true with the Open Government Partnership that I work on, that it was initially conceived as just government and civil society, and there was no legislature. So, sure. So there's a number of I have a lot of thoughts about this topic. One is just to respond. I think it's so important that legislatures are starting to create collaborative spaces where we can think about what it means for citizens to be better connected to Congresses. Congresses are not good at reforming themselves. There's typically the promise of a new leader is some minor reform that doesn't make a big difference. It's political. And the institution, there's no single voice that is capable of speaking up for the institution of a legislature. So I think by its nature, legislative reform has to involve the public, which is the primary stakeholder in how they work. It's not a matter of bureaucracy, it's not a matter of politics, it's a matter of the public interest. So I think it's very important for legislative reforms to incorporate the perspectives of the politicians, of the bureaucrats, of civil servants, of political scientists, of many different perspectives.
And I think that's very difficult for civil society groups and for funders and for reformers to think about sometimes when you're interested in results. Right now, it's not a popular time to commit yourself to legislative reform when legislative institutions are so unpopular. It's much easier to think about the power contained within a head of state to commit to a new direction. But ultimately, legislatures have the things that are most important in terms of government reform. They have the power of representation. They have the adversarial nature of politics, because not everything is going to be right and disagreement is important. And finally, they have the constitutional mandate and the power of coercive law. So I think that's part of why we see so much importance in legislative institutions. As unpopular as they are, the question that motivates me is what should a modern legislature look like in 10 years or in 50 years? Because I think they're irreplaceable. We're stuck with them, so we should figure out how exactly they should function. I agree. We have about 15 minutes left. I want to open it up to the audience. So if you have a question, raise your hand. I think they'll get a mic over to you. I want to also open it up to our panel. If any of you have a question for one of the other panelists, raise your hand and I'll call on you. Do we have mics going around? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Natalie Casanova de Perú y yo tengo dos preguntas. Una vinculada de cómo, digamos, si es difícil enganchar a los congresistas porque tienen miedo, porque no quieren, en fin, ¿no? Es súper complicado. Pero ¿cómo están enganchando a la sociedad con todas estas herramientas que están desarrollando? Y la segunda es ¿qué utilidad le están dando a las redes sociales en sus diferentes proyectos, verdad? Eso. Who wants to take that? Well, one thing about social networks, we helped to get Congress in the US to be able to use social networks. Before 2008, it was against the rules for members of Congress to use social networks. And another argument that we often make is the internet is scary for MPs. Some of them are good at it and some of it avoid it. But that online debate that can be very intimidating, it's not going anywhere. So the question is that online debate going to be fueled by rumor and innuendo, or will it be fueled by the substance of what's actually happening in the Congress? So I think of a lot of our work as trying to make that online debate be about what's actually happening rather than something else. Yo diría que bueno, gran parte de nuestro trabajo está basado justo en generar herramientas y compartir la información desde una perspectiva, un lenguaje más ciudadano, esta información legislativa que le sea más útil a la ciudadanía, a la sociedad. Pero me parece que también parte de lo que estamos haciendo es dialogar con el legislador y decirle, oye, ¿por qué redes sociales son importantes para que tú las uses? Porque si desde ciudadanía tenemos la capacidad de hacer herramientas para estos aparatos o páginas web que otros utilizan, ¿por qué no lo haces tú? Y también como más bien regresarles, yo más bien les preguntaría a ellos, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes legisladores para comunicarse con la ciudadanía, para acercarse en redes sociales y cómo están enganchando ustedes a la ciudadanía? Ahora lo hacemos desde sociedad civil, pero ese no es nuestro trabajo. Yo creo que en el caso de Chile, nuestros parlamentarios utilizan bastante las redes sociales para comunicar sus ideas, sus actividades. Y de hecho nosotros en nuestras campañas, que hoy día lanzamos una en la página quientefinancia.cl, paso el dato, para transparentar la relación entre dinero y política en las campañas, nosotros lo que hacemos es poner los perfiles de los parlamentarios con su Twitter y pedirle a la gente que los tuitee. Por lo tanto, yo creo que en Chile está bastante masificado en los parlamentarios y en las autoridades el uso de las redes sociales. Nosotros, ¿qué hacemos para enganchar a la ciudadanía? Al menos creemos que tratamos de entender lo que quieren y en Congreso Abierto nosotros seleccionamos un poco la información que creemos que a la ciudadanía le puede ser de interés, porque las páginas de cada cámara tienen mucha información.
Pero a veces para encontrar información que a la ciudadanía le interesa tienes que hacer muchos clics o tienes que ser un experto en saber dónde está esa información. Entonces nosotros tratamos de simplificar un poco ese proceso y darle la información relativa a la tramitación de los proyectos de ley de una manera más simplificada, incluso para que no tengan que ir a pinchar en los informes para ver las votaciones. Desplegamos una barra con el resultado de las votaciones y el día de mañana queremos en el perfil de los parlamentarios también poner sus votaciones particulares en los distintos proyectos para que se les pueda hacer seguimiento. Y por otro lado también desplegamos cierta información que consideramos de importancia sobre el perfil de cada parlamentario, y nuestra idea es que también los parlamentarios enganchen con esto y utilicen nuestro sitio web para promocionar sus intervenciones, su trabajo, porque esa es la idea, es tratar de acercar la labor parlamentaria al ciudadano de una manera más sencilla y con una visualización que nosotros creemos que es más atractiva. Acerca de este tema de redes sociales, a mí sí me gustaría comentar. Justo uno de los primeros acuerdos que tuvo el COGATI fue para solventar el primer reto que teníamos, que era hacer saber a los ciudadanos que los legisladores usan Twitter, Facebook o cualquier red social. El primer acuerdo fue pedirle a los sistemas que en el perfil de cada senador pusieran las redes sociales que utilizaba. Y es importante también transmitir a los ciudadanos que los senadores y los legisladores, al menos cada vez en mayor medida, sí utilizan las redes sociales. En el caso de mi jefa, ella es una seguidora de Twitter. Y les voy a comentar, la reforma de transparencia, en el momento más álgido, en el último punto que teníamos de problemas, créanme que la razón por la que salió bien fue gracias a Transparencia Ya y a la campaña que hizo Sociedad Civil. Y me acuerdo perfecto un día que llegó la senadora y me dijo, ¿qué es esto de Transparencia Ya? ¿Por qué sale tantos hashtags en mi Twitter? ¿De qué se trata? Se lo expliqué, lo entendió y gracias a eso salió. Entonces, creo que el gran reto es que la gente sepa que sí funciona, que sí lo ven y que es el canal más directo de comunicación que tienen con ellos. Y el Twitter de mi senadora es @Arely_Gomas y @. Melissa, rebuttal or you okay? Okay. I see a couple more questions. Why don't we take these two in a row right here? We can take two at once. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Corina Velázquez y me dedico a temas de Congreso y gobierno y he trabajado muchos años en el Congreso y creo que hay muchos más retos que trabajar. A mí lo que me preocupa más es el tema de los procesos. Si mezclamos las tendencias de gobierno abierto con gobierno electrónico, creo que tiene mucho mayor potencial. Por ejemplo, en el tema de procesos hay temas de transparencia urgentes como el proceso presupuestal, que a pesar de que hay 500 diputados, está en manos solamente de 10 y realmente como de 2, que son los que deciden, y hay herramientas que se pueden explotar como el mapeo de la designación de los recursos. Creo que es algo urgente. Otro tema son las políticas en el uso de las tecnologías de la información en el Congreso. Por ejemplo, el uso o lineamientos del uso de tecnologías en temas de redes sociales. Por ejemplo, como menciona aquí el colega, el tema de que sean redes sociales institucionales y no solo personales, porque otro reto es que cuando haya cambio de legislatura no se pierdan los logros obtenidos, porque generalmente esas redes sociales se van con la persona y no se quedan en la institución. Y la gente necesita darle seguimiento a lo que está trabajando o lo que es el Congreso. Otros asuntos en el portal de Internet es, por ejemplo, que es un portal, además de que sea de datos abiertos, que sea un portal interactivo, no solo informacional, que sea un portal con lenguaje ciudadano, porque el lenguaje es muy técnico. Tenemos estudios que si a alguno le interesa podemos presentar, donde se muestra que la gente no encuentra las cosas porque simplemente el vocabulario no lo entiende. Entonces, tecnología como web semántica creo que sería una herramienta muy interesante a aplicar. Otro es el tema de la accesibilidad, que esté con subtítulos el contenido, que los videos tengan audio, que sea más interactivo el portal. Entonces, mi propuesta es que portales como los que tiene actualmente el Congreso realmente debería ser como intranets, y desarrollar portales totalmente nuevos que sean interactivos, que sean acoplados al usuario, que permitan usar herramientas de consulta y publiquen ahí
gráficos de qué es lo que opine la mayoría al respecto. Entonces yo lo que invito a los compañeros es cuidar los cambios de legislatura para que no se pierdan estos logros, y también proponerles que, si les interesa, me puedo sumar en algunas propuestas técnicas que ya tengo trabajadas desde hace, Melissa sabe, hace como 4 o 5 años, y justamente que se pierden por los cambios administrativos. Gracias. So there was a lot there, and I want to get to more questions from the audience. So I'm going to let's take this question first, and then we'll go to the next one. I heard a good amount about portals that are easy to use. I heard about IT tech capacity within the legislature. I heard about the need to map power and figure out which deputies are the ones that are actually in control of budgets. I want to pick which one person wants to respond to that, so we can get to more questions. Does anyone have anything? Should we take the other question? Okay. Let's take the other question too, and we'll respond to both. Hola, buenas tardes, gracias. Tomás Severino, de Cultura Ecológica. Nosotros trabajamos el tema de gobierno abierto aquí en México. Tengo 2 preguntas rápidas. Uno, ¿cuáles son los incentivos que sí han funcionado como zanahoria? Digamos, ¿cuál es la zanahoria para poder involucrar a cada vez más legisladores en esto, los que sí han funcionado? ¿Y cuál sería, si lo hubiere, un ejemplo al cual mirar como un buen ejemplo de parlamento abierto en el mundo? Gracias. Okay, so what are the carrots and what is a good example of open parliament? Who wants to take the carrots question? Ayer se hablaba en Abre Latam, en algunos de los paneles de Parlamento Abierto, precisamente eso, que teníamos que aprender a darle más zanahoria a los parlamentarios respecto a la importancia de Parlamento Abierto y de datos abiertos. Y creo que eso es algo que es un desafío para nosotros, la sociedad civil, que es mostrarle cómo para ellos los puede beneficiar, ya sea en un cálculo político, por así decirlo, o bien si es que quizás no entienden a veces cuál es el beneficio para la ciudadanía y para las instituciones del Parlamento Abierto. Por lo tanto, yo creo que es un desafío para nosotros y yo creo que por ahí va un poco el tema de la zanahoria. Yo ahí difiero un poco en términos de plantearlo como un incentivo, ¿no? Me parece que lo que hay que plantear es que es una obligación y que es parte de lo que ellos tendrían que estar haciendo, y que lo que es cierto es que la sociedad, los que estamos aquí, los que vinimos ayer a Abre Latam y los que están en la calle y los miles de jóvenes que marcharon ayer en la Ciudad de México, que seguro todos y todas las vieron o los escucharon, están 2, 3 pasos adelante sobre de un congreso o congresos que no están respondiendo adecuadamente a este tipo de sociedad, que demanda de otra forma y que se mueve más rápido y que quiere otras respuestas. Si los congresistas no entienden eso, no están entendiendo qué sociedad es la que están representando. Entonces, más que un incentivo y una zanahoria, me parece que es invitarlos a entender qué clase de sociedad es la que están representando. Yo creo que y ahí un poco contestando a Corina, hoy estamos aquí hablando del tema de datos, ¿no? Pero también de Parlamento Abierto, y hablar de Parlamento Abierto implica de pensar cómo vamos a co-crear esta nueva forma de Parlamento, cómo es este nuevo paradigma en el que nos vamos a relacionar de otra forma, en el que nos vamos a hablar de otra forma, en el que queremos participar de otra forma, en el que vamos a transparentar la información, abrir la información, y yo creo que esos son más que incentivos. O sea, el hecho de pensar en cómo esto genera otra forma de gobernar y estructura la democracia de otra forma, y particularmente en México, en el caso mexicano, pues ahora viene la reelección, ¿no? Para los colegas que no saben, esto de la reelección legislativa es nuevo para nosotros y se va a aplicar a partir de no esta legislatura que viene, sino la siguiente. Ese es más que un incentivo, ¿no? Que la gente sepa quién eres y que sepa cómo estás trabajando y qué tipo de trabajo haces y cómo te acercas a la ciudadanía, pues para saber si quiero que continúe siendo mi representante. Una cosa pequeña, o sea, concuerdo totalmente con Melissa, pero también pensando como en el corto plazo, al día que lleguemos a eso. Nosotros en Chile también, algo en Ciudad Inteligente que estamos usando como estrategia es en cada proyecto de ley
que podemos, tratamos de meter que la información se empiece a publicar en datos abiertos o en formatos reutilizables. Ya se hizo así en el reglamento de la ley del lobby, que entra en vigencia ahora, por lo tanto todas las agendas van a estar en ese formato y lo estamos tratando de hacer también respecto a las declaraciones de interés y patrimonio. Por lo tanto, esa es como una estrategia que tenemos a corto plazo de empezar a meterlo en las legislaciones para que ya quede así y sea una obligación que está en la ley de hacerlo así. So it seems that we've run out of time. The other question that we didn't get to was which parliaments are, I guess, the leaders. Maybe I'll answer that, I guess. That I don't think there's any one leader. In certain issues, some parliaments are doing things much better than others. For instance, Maria just mentioned Estonia is one of the most high-tech parliaments in the world and is doing a lot to engage citizens using technology. I think Brazil is actually a very good example of a parliament that's experimenting, and that's really, I think, one of the best measures of whether or not a parliament is actually the best on openness, because in a lot of ways we don't know what works yet. And so some of the experiments that are happening in Brazil, some of the experiments now that are happening with civil society and Congress in Mexico, I think are good examples of attempts to try and figure out the solution. I want to just give opportunities for any last words here on the panel before we close. John, do you have anything? I guess I would just say that, repeat that the important question to me is what a responsive modern legislature should look like. And I think there's a lot of exciting things that we're all involved in, but I also think that we're only starting to ask that question. And that's a question that can't just come from people that study legislatures or people that have worked there, but we need to think about how legislatures should function and what makes them strong, because that question's not going to go away. No, siguiendo esa lógica, últimamente insisto mucho en esto, ¿no? En preguntarnos, los que trabajamos en el activismo para abrir gobiernos, para abrir parlamentos, preguntarnos qué tipo de congresos queremos y hacerles esta pregunta a los legisladores. ¿Qué creen que necesitan ustedes para que la ciudadanía vuelva a confiar en ustedes? Yo solo quiero aprovechar la instancia para invitarlos a visitar nuestro sitio congresoabierto.cl y por favor recibir comentarios de cómo podemos mejorar, cómo podemos desplegar mejor la información, y si alguno también está interesado de hacer algo así en su país, nosotros encantados de ayudarlo, es totalmente reutilizable y podemos darle toda la asesoría que necesiten para hacerlo. I'm going to take a last word too, and I just want to add to what John said. It's not only what do we think parliaments should look like, but in the coming years, what do we think parliaments should be doing to earn back our trust? I think parliaments all over the world suffer from low confidence and low trust, and earning trust back, I think, is something that we should try to focus on. I'd like just to give an example of how possible is this new potential role for modern legislators to be a crowdsourcing facilitator. We had the Internet Civil Rights Bill, which was approved in April this year, and this underwent a participation process, this bill, with two Wikileges, which is a wiki adapted to draft legislation, and we had more than 300 contributions to the text, and some of them were inserted in the final text, and all of these collaborations were credited for those citizens who participated. So I think this is not a quantitative significant result, but a qualitative good result. We can see the real participation, the potential of crowdsourcing in making law process. Bueno, a mí me gustaría terminar únicamente con dos ideas. La primera es que debemos celebrar que en México tengamos una alianza para el Parlamento abierto, que se haya puesto en la agenda este tema, que en las últimas semanas hayamos logrado que sea un tema que se platique, pero no podemos ser triunfalistas al respecto. Lo único que hemos hecho es poner la mesa. En realidad hace falta muchísimo trabajo por hacer y creo que es el momento adecuado para hacerlo. Y la segunda idea es que tenemos la oportunidad de aprovechar la presidencia de México en UGP, el compromiso del presidente Peña Nieto en impulsar la agenda de Parlamento abierto y de justicia abierta y las reformas constitucionales y secundarias en materia de transparencia para que esta agenda en realidad trascienda al momento y al discurso. Esa sería básicamente la idea. Thank you so much to all the panelists. I think that's it for us.
you.